Son las 9 de la mañana, una hora menos en la región insular. Vamos a hablar sobre un tema muy importante porque son trámites que tenemos que hacer. Siempre los primeros meses del inicio de un año están destinados a varios procedimientos, a varios trámites tributarios. Algunos se tienen que cumplir este mes de febrero. Para ello nos acompaña ya Marco Núñez. Él es cofundador de Cupuna y experto tributario. Primero, Marco, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí en Pública FM. Yana, igualmente, qué gusto. Agradezco este espacio para poder fomentar cultura tributaria, que creo que es la misión de Cupuna y lo que queremos hacer muchos de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos como ciudadanos que cumplir durante este mes de febrero y quiénes son los que tenemos que presentar estos trámites, hacer estos procesos? Buenísimo. Aquí en febrero, ahora tenemos que hacer dos trámites. El primero, si yo estoy en relación de dependencia y mis ingresos mensuales superan una fracción básica desgravada, que en español sería un ingreso mensual superior a $993 y yo quiero obtener una rebaja en mi impuesto a la renta para que no me hagan una retención en mi rol de pagos, tengo que presentar una proyección de gastos personales a mi empleador a través del formulario SRIGP. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo, si yo soy un empleado en relación de dependencia que proyecté el año pasado mis gastos o soy una persona independiente y que quiero justamente obtener esta rebaja de gastos personales para el impuesto a la renta, también debería hacer el anexo de gastos personales. Entonces aquí hay que hacer una diferenciación. La proyección es un número que yo estoy aproximando justamente lo que estimo que voy a gastar en el año. En cambio, el anexo ya es la respuesta real a las facturas que yo he solicitado durante todo el año a mi nombre. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos cosas. Cuando yo confirmo, o sea, yo certifico, si dije que iba a gastar $400 en medicina, pongo un ejemplo, aquí están las facturas que demuestran que en efecto gasté los $400 en medicina. Exactamente. Ahora, eso también nos puede provocar una cosa. Si yo, justamente en este ejemplo, proyecté 400, pero en realidad no me enfermé, gocé de buena salud y tengo en total $200. Deberé pagar un impuesto a la renta que me ahorré gracias a esta proyección. O al contrario también, si a mí me hicieron una retención de impuestos, pero tuve un año grave de enfermedades y no gasté 400, sino 1,000, quizás hasta me devuelvan un porcentaje de impuesto a la renta. Ahora, hay una duda respecto a las cargas familiares, tanto para la proyección como para el tema de la justificación con estos anexos de gastos personales. ¿Cuándo se estableció este cambio y qué es lo que establece este cambio? Personalmente para mí fue difícil poder hacer el cálculo porque además entra el tema de la canasta básica, etc. Sí, en realidad es un trabalenguas que vamos a poder sacarlo de a pedacitos. Vamos haciéndolo sencillo. Exactamente, eso es lo que queremos. Entonces, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta que el monto máximo de impuesto de gastos personales que yo puedo proyectar o puedo demostrar en un anexo de gastos personales depende 100% de mis cargas familiares. Entonces, ¿qué personas puedo yo considerar como cargas familiares? En primer lugar, a mi cónyuge de pareja en unión de hecho. En segundo lugar, a mis hijos hasta 21 años de edad o hasta cualquier edad si es que ellos sufren algún tipo de discapacidad. Y por último, tengo a mis padres o a mis madres que pueda tener en dependencia, es decir, que ellos no tienen ningún ingreso grabado, excepto tal vez ingresos exentos como una pensión jubilar. A ver, si mi mami recibe pensión jubilar, sin embargo, yo cubro sus gastos de alimentación, de salud, ¿sí aplica como una carga? ¿Y cómo se demuestra? Porque esa es la gran pregunta. Entonces, para demostrar que estas personas realmente son mis dependientes, primero, si estoy haciendo la proyección, debo entregar a mi empleador una copia de cédula de estas personas para establecer el parentesco. Si tienen algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica, pues justamente entregaré el aval o el carnet de discapacidad. Y por último, en las personas que van a poner justamente a su mami, a su papi como carga familiar, deberán solicitarles un consenso por escrito. Ellos deben por escrito decir sí soy una carga familiar para mí. Un consenso que está establecido en qué términos debe hacer, tal vez un abogado, tengo que ir a llevar al notario. No, la verdad es bastante simple, es una carta modelo que pueden conseguirlo justamente en las redes sociales de Cupuna, en LinkedIn, que lo tenemos ahí, y pueden hacerlo, no es nada del otro mundo. Pero hay que darnos cuenta de que no deben tener ingresos grabados, que eso es lo más
limitante, porque si mi mamá ¿Qué es tiene... un ingreso grabado? Justamente a eso vamos. Un ingreso grabado es un sueldo, un salario, es rendimientos financieros si tenemos pólizas, es un arrendamiento de bienes inmuebles, que regularmente las personas de tercera edad tienen este tipo de ingresos. Entonces, si ellos tienen esta facturación, este sueldo salario, este rendimiento financiero, no pueden ser carga familiar. Claro, porque se entiende que tienen ingresos y que Correcto. por lo tanto no es necesario. Ahora bien, siempre en el mes de enero en las instituciones públicas ya nos piden llenar este formulario que si bien se presenta en el mes de febrero. ¿Qué pasa si yo no tenía idea, no sabía cómo tenía que justificar la carga? ¿Puedo, ya sea en el mismo mes de febrero o durante el año, hacer una modificación a esta Sí. proyección de gastos? Se puede. En ¿Y realidad, cómo se lo hace? Siempre vamos a utilizar como un medio al formulario SRI-GP, que lo podemos encontrar nuevamente en la página web del SRI o en las redes sociales de Cupuna. Y también tenemos que darnos cuenta que en este año 2024 no debimos haber hecho la proyección en enero, a pesar de que muchas personas lo hicieron por desconocimiento, porque todo esto funciona a través de las canastas básicas familiares. ¿Cuándo se oficializó el precio de la Y canasta siempre se oficializa en febrero, porque tomamos como referencia la de enero del 2024 en este caso. Entonces, por eso no podíamos haberlo hecho en enero, porque no teníamos los montos máximos, ni tampoco la rebaja máxima. Entonces, ahora sí, en febrero, hasta el 29, ya que es un año bisiesto, podremos hacer esta descarga. Ya, muy bien. Y yo lo que le preguntaba es qué pasa si, vamos a poner un caso hipotético, a mediados de año, tipo junio, por ahí, tengo que solventar los gastos de mis papás por A o B motivo. ¿Cómo hago la modificación a esta proyección? Perfecto. Bueno, en primer lugar, una carga familiar no puede entrar a mitad de año. No. Eso Ok. está negado, pero lo que sí puede suceder es que puedes hacer un cambio de trabajo o tal vez tienes un ascenso en el trabajo y ahí sí puedes hacer esta modificación o esta nueva proyección de gastos personales ante tu empleador. Ya sea que haciendo como que me Siempre cambie de trabajo cuando y que gane tu menos. ingreso suba. Siempre y cuando suba. Exactamente. Muy bien. ¿Qué son las cosas importantes al momento de hacer esta declaración, más allá del tema de las cargas familiares, que debe tomar en cuenta una persona que lo hace? Porque a veces, y lo voy a decir como una confesión, a veces lo hacemos como que, ay, voy a calcular, aquí le sumo, acá le resto, o sea, lo hacemos de esa manera y eso no es tener cultura tributaria. Correcto. Como usted lo había señalado muy bien al inicio de la entrevista. Sí, Diana, la verdad que tenemos que darnos cuenta que esto es una responsabilidad. En primer lugar, la rebaja por gastos personales del impuesto a la renta es un beneficio que tenemos dentro de la ley. No es obligatorio que yo presente la proyección ni tampoco es obligatorio que yo presente el anexo. Obviamente que si no sucede eso, pues no voy a obtener la rebaja y voy a pagar más impuesto a la renta. Segundo, tenemos que entender cómo en verdad funciona este cálculo. Entonces, ahora sí vamos a vincular las cargas familiares y la legislación. Entonces, si yo soy una persona totalmente soltera, no tengo hijos, no tengo una pareja y mis padres tienen ingresos grabados y no tengo cargas familiares, la ley me dice que yo puedo obtener hasta 7 canastas básicas familiares como lo máximo que puedo yo proyectar en gastos. Esto se traduce para el 2024 en $5,527. Es decir, que yo no puedo proyectar más allá de esto. Si lo hago, pues no tendrá ningún significado. Y el 18% de este monto máximo o de los gastos personales que pudiese poner de forma inferior, significará mi rebaja máxima de impuesto a la renta, que en este caso será 995. Lo máximo que yo puedo proyectar son 5 cargas familiares. Y estas personas tendrán derecho a 20 canastas básicas familiares, que significará un valor de $15,791 de máximos facturas que yo puedo proyectar o al final del año en el anexo, pues compensarme. Y significará en mi impuesto a la renta una rebaja de 2,842. Entonces entendamos ahora qué es la rebaja. Cuando yo calculo mi impuesto a la renta, yo tengo un impuesto causado. Este impuesto causado es el que, si no tengo ningún tipo de rebaja, se termina convirtiendo en mi impuesto a pagar. Entonces, digamos que yo tengo $3,000 ya de impuesto causado, pero tengo 5 cargas familiares, pongo los $2,800 de rebaja y en vez de pagar los $3,000, termino pagando $200. Entonces, por eso es tan importante la proyección, por eso es tan importante hacer el anexo de forma consciente.
Y ahora entendamos cuáles son los rubros de los gastos personales, porque también eso lleva a confusiones. Entonces, en primer lugar, puedo devengar todos los gastos de alimentación, tanto de mi familia como de mis mascotas. A partir de julio del 2023 se integran también las mascotas en los rubros de alimentación, salud, vestimenta y educación. Esto quiere decir que si yo le pongo a mi canino en una escuela de adiestramiento, exactamente, ahora se considera como un gasto personal. Gastos veterinarios igualmente, y la vestimenta que podamos tener con ellos también podemos devengarlo. Y más allá de eso también tenemos pues el turismo nacional, la vivienda, y por supuesto gastos culturales, ¿no? También exactamente, ir al cine, al conciertos. el arte y la cultura que está dentro de educación. Me preguntan aquí por interno lo siguiente, que si es verdad que si mis padres tienen casa propia ya no aplicaría como carga, y lo otro es, eso significa que las facturas, por ejemplo, que ellos tengan, o sea, hacen una pregunta sobre las facturas, tendrían que salir a nombre de la persona que los está registrando como una carga, porque además las personas de la tercera edad, si no estoy mal, tienen esta ventaja o este beneficio de solicitar la devolución del IVA. Correcto. ¿Se cruza por ahí tal vez con esto Sí. del impuesto a la renta? Bueno, tenemos que justamente entender qué beneficio quiero aplicar. No puedo aplicar los dos beneficios. Si yo como persona de la tercera edad solicito la devolución de IVA de mis compras, ya no puedo tomar ese gasto como gasto personal de deducción o entregárselo a un tercero para que lo realice. Entonces aquí hay dos cosas que también confunden mucho. Uno es registrar a las personas como carga familiar. Entonces, si yo le pongo como carga familiar a mis padres, las facturas de ellos no es que me van a servir a mí automáticamente. Ellos deberán poner las facturas a mi nombre, lo cual no sucede, en cambio, cuando estoy hablando de mis hijos o de mis cónyuges. Cuando ellos solicitan las facturas a nombre de ellos, por ejemplo, es muy común que en las escuelas, en las instituciones educativas, pongan a nombre del alumno estas facturas. A pesar de que están a nombre de mis hijos, sí las puedo utilizar como gasto personal propio. Lo otro es, si mis padres tienen una casa propia, pero no la utilizan para arrendamiento de vivienda, sino solo viven ahí, no hay ningún tipo de inconveniente. O sea, no depende de las posesiones que ellos tengan. O sea, no es algo patrimonial. Si tienen, qué sé yo, fincas, si tienen haciendas, pero no están arrendadas, no si es de uso, influye. La finca, por ejemplo, netamente recreativo, o sea, que no es que están cultivando la tierra para vender sus productos o no están vendiendo ganado, cosas por el estilo, no hay ningún problema. Lo único que nos permite no ponerlos como una carga familiar son ingresos grabados. O sea, mientras que ellos reciban únicamente pensiones jubilares, estamos del otro lado. El otro día conversaba con una amiga. Ella cubre la educación de sus sobrinos. Entonces, ella preguntaba y decía si tal vez si las facturas de la escuela de sus sobrinos salen a su nombre, ¿eso puede ingresar como un gasto o no? Sí puede como un gasto personal. ¿Y cómo personal justifica allí, digamos, si no es la mamá? ¿Cómo se...? Bueno, hay mucha gente que hace esto. Yo tengo también una amiga que le paga los estudios de cambio a su hermano. Y a pesar de que la relación no sea como padre o madre, estamos entendiendo de que le está colaborando a un dependiente. Y aquí lo que significa es que no podría poner la factura a nombre del sobrino para que se vuelva una carga familiar. Pero sí la pone a nombre de ella para que pueda devengarse este gasto. Pero no le llamaría la atención ahí el SRI, yo ya soy una persona adulta y que tenga una factura de un colegio. Puede, pero no lo vería raro. O sea, el SRI, la verdad, no es el gran cuco que creemos. Sí tienes, tenemos mucho miedo. Exacto, todo el mundo le tenemos mucho miedo. Entonces, vamos a entenderlo. Pero bueno, si nos vamos al pie de la letra, por supuesto de que no está dentro de las cargas familiares normales y corrientes, que son padres, hijos y cónyuge. Pero sin embargo sucede. Porque sucede un montón. Abuelos que crían a hijos, a nietos, perdón. Entonces, hay realidades que, claro, no están contempladas en la ley, pero eso no significa que suceden. Y suceden un montón. Recordemos que Ecuador es un país de migrantes y entonces esto es muy, muy recurrente. Ahora, en febrero tenemos que hacer esto y después en el transcurso de los meses, ¿qué es lo que corresponde hacer? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos claro lo de los gastos personales y podemos otorgarnos esta rebaja, el siguiente paso en marzo es declarar el impuesto a la renta. Entonces, aquí agarramos todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos,
tanto personales como operativos, es decir, los gastos que yo he incurrido en mi negocio, y llego a tener una base imponible, un impuesto causado y al final un impuesto a pagar o un saldo a favor del contribuyente, que este año todas las personas que han tenido en el 2023 una relación de dependencia y sus ingresos mensuales han superado los $900, van a ver que tienen una declaración, un saldo a favor. Y esto significa que tienen una devolución en efectivo que pueden recibir de parte del servicio. A mí nunca me han devuelto. Es porque nunca hemos conversado, pero le pueden devolver tranquilamente. Ahora, seguimos guardando facturas que nos entregan, que es importante también considerar porque hay personas que tenemos ahí cajas de facturas que aún las tenemos guardaditas. Exactamente, pero sigan guardándolas. Recordemos que la normativa nos dice que tenemos que guardarlas durante 7 años, entonces tengamos esa buena costumbre. Esto significa que en cualquier momento el SRI me puede decir, bueno, usted, señora Diana Bermeo, dijo que declaró esto, ahora compruebe. Correcto. Entonces, es muy importante guardar eso. ¿Por qué 7 años? Porque después de eso ya el SRI prescribe su acción y ya no nos puede cobrar otro tipo de impuestos o hacer ajustes a los impuestos que hemos cobrado. Entonces es muy importante que lo tengamos. Ahora, con la revolución de las facturas electrónicas, ya no vamos a guardar tal vez los PDFs, pero sí tenemos la obligación de guardar el TXT que nos llega a nuestros correos electrónicos siempre que hacemos una compra. O sea, ese correo que yo lo estoy eliminando y lo mando a la papelera no debería hacer eso. Deberían hacer eso. Correcto. Archivar, entonces, y como consejo, archivar, entonces esta siempre. La factura electrónica, que es lo que nos llega. Siempre nos va a llegar al correo un PDF que es como que la imagen de cómo luciría la factura física, y un TXT que es el archivo plano donde tienen la información que se revela. Entonces, lo aconsejable es guardar el TXT porque es mucho más ligero que el PDF, y así podremos tener nuestros archivos por 7 años. O sea, 7 años de PDF es una locura. Entonces, nos va a llenar el Drive solo con eso. Entonces, igual ahí entran otras soluciones como Cupuna, que es justamente una aplicación móvil que te permite revisar toda tu información desde tu celular, pero ya no tienes tú la responsabilidad de ir guardando. Nosotros, a través de los robots y la inteligencia artificial, descargamos esta información de la base de datos del SRI y guardamos en nuestra nube. Y más allá de eso, pues nuestra intención es que declares automáticamente los impuestos. Entonces, lo que sucede es que estos robotcitos corren a la base de datos del SRI, cogen todas tus facturas de compras, todas tus facturas de ventas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención, y lo organizan según cómo manda la normativa ecuatoriana. Y el algoritmo está entrenado para que calcule el pago más justo de impuesto o tu declaración, bueno, en realidad tu saldo o crédito tributario más alto que puedas obtener. Entonces es muy chévere ver que muchos de nuestros usuarios, como tú, nunca habían tenido una devolución de impuestos y por primera vez ahora, utilizando esto, exprimen todos los beneficios tributarios y llegan a tener saldos a favor. También funciona para las personas que mes a mes tienen que declarar, las personas que trabajan con RUC, por ejemplo. Sí, está muy destinado a todas las personas no obligadas a llevar contabilidad, porque justamente ellos pueden autodeterminarse, y además las personas que están obligadas a llevar contabilidad o las empresas jurídicas deben por ley contratar un contador, ya sea de planta o externalizarlo. Entonces, en eso no nos metemos, pero para todas las personas que estamos en relación de dependencia, que tenemos negocios de independientes, de emprendimientos que están naciendo y queremos olvidarnos de este dolor de cabeza, lo hacemos directamente a través de Cupuna. ¿Sabe que yo pensaba que las facturas electrónicas iban directamente al sistema del SRI y por lo tanto yo soy de las que borro todas las facturas electrónicas que me llegan? Sí, el SRI por ahora lo está guardando, pero justamente sacó una pequeña resolución donde dice que, como debe ser, emplaza la responsabilidad de guardar esto por parte de los contribuyentes, porque tal vez tengan ahí la información de hasta, pongamos en un momento exagerado, de 5 años, pero ellos también entienden que es muy pesado tener esta información siempre ahí y tal vez en el futuro nos den hasta un tema de consulta de 2 años atrás, pero la ley nos dice que son 7 años, entonces por eso es importante comenzar a arribarnos a este tipo de soluciones tecnológicas. Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos esta mañana aquí en Panorama 593 y solventar algunas dudas. Yo soy la voz de la ciudadanía aquí que tenemos respecto a esos trámites que debemos realizar, y es importante lo que usted decía, la cultura tributaria. La cultura tributaria, además de saber la responsabilidad al momento de hacer, nos ayuda a entender
qué son los tributos, a qué tienen que ir destinados y cuál es la importancia efectivamente de cumplir con los mismos. Sí, la verdad que nosotros estamos buscando un mañana más optimista, donde nos damos cuenta que pagar impuestos no solamente nos ayuda a contribuir con el Estado, a contribuir con obras públicas, sino también la formalización de los emprendimientos nos ayuda a entrar a un círculo virtuoso donde luego a través de mis declaraciones puedo acercarme a una cooperativa de ahorro y crédito, a una institución financiera y solicitar líneas de crédito. Mientras que yo no me formalice, no existo dentro del sector ni tributario ni financiero y no puedo avanzar. Entonces esa es nuestra misión, poder recalcar a las personas todo lo bueno que conlleva formalizar y pagar impuestos. Y adicionalmente, la aplicación móvil es gratuita durante los 30 primeros días. Entonces ustedes pueden ahora descargar la aplicación Cupuna, así como lo ven en la gorra, y utilizarlo tanto para Android como para iPhone de manera sin costo. Y luego ustedes, si les gusta, y estoy seguro que les va a gustar, pagan una mensualidad de $6.99, que es una suscripción que les permite facturar ilimitadamente, declarar IVA, declarar impuesto a la renta y declarar anexos de gastos personales. Listo, muchísimas gracias. Marco Núñez, cofundador de Cupuna con K y experto tributario por acompañarnos hoy en Panorama 593. Que tengan un buen día, un buen viernes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con noticias internacionales aquí por Pública FM.